Aleluya, santo es tu nombre. Nos presentamos como iglesia delante de ti, Señor, para exaltarte y bendecirte, reconociendo, Señor, que necesitamos de ti. Santo Espíritu, te necesitamos en cada instante y en cada momento de nuestra vida. Oro, Señor, para que cada uno de nosotros abra su corazón y te dé la oportunidad, Santo Espíritu de Dios, de llenarlo, de restaurarlo, de santificarlo. Y que a nosotros nos ayudes a tomar la decisión de rendir aquellas cosas que se resisten a tu ministerio, que se resisten a su propósito, Señor, que están contristándote e impidiéndote que tú hagas la obra que te has propuesto hacer. Nos encomendamos a ti, tanto en la exposición de la palabra como en el pueblo que la va a recibir hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. El día de hoy voy a compartir con ustedes acerca del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo en la iglesia del Señor Jesucristo. Y lo que me propongo en esta mañana con este mensaje es que por la misma gracia del Espíritu, cada uno de nosotros abra su mente y su corazón para comprender qué es lo que el Espíritu Santo anhela y desea hacer en cada uno de nosotros. Y para que también tengamos la humildad de rendirnos a Él, de rendir aquellas cosas que son una resistencia para que Él haga lo que quiere hacer en nuestras vidas. Así es que les pido, por favor, que me acompañen con toda atención a esta palabra. Quiero empezar con una conversación íntima que Cristo Jesús tuvo con sus discípulos antes de ascender al Padre. Leo para ustedes en Juan 16, 5 al 8 y luego los versículos 12 al 15. Jesús les dice: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo mismo se los voy a enviar. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En esta conversación íntima que el Señor tiene con sus discípulos, Él percibió que por haberles hablado de que Él tendría que subir al Padre, sus discípulos se habían entristecido. Gran tristeza había llenado sus corazones. Por esa razón, al entender el Señor que esos amados podrían experimentar un sentimiento de desamparo y abandono, sigue hablando con ellos. Sobre todo porque esta conversación se da en el contexto en que Jesús le dice a sus discípulos que van a padecer dificultades, persecuciones, que van a ser rechazados y que la fe de ellos va a ser puesta a prueba una y otra vez. Imagínense, el Señor les dice eso y también le está diciendo que Él va a subir al Padre. Entonces ellos se entristecen. Pero Él, mirándolos con esa mirada profunda y poderosa que escudriña hasta lo profundo del corazón, y hablándoles con esa voz que puede calmar la tormenta más grande del alma, les dice: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a rogar al Padre y Él les dará el Espíritu Santo, el Consolador, para que los acompañe siempre. Repito, para que los acompañe. ¿Cuándo, amados? Siempre. Y efectivamente, habiendo terminado la obra de redención,
Cristo Jesús asciende y se sienta a la diestra de su majestad en las alturas. En el Salmo 24 se nos dice que Cristo, ya el Cristo exaltado, al ascender, es recibido allá en las regiones celestiales. Las puertas de los cielos se abren y Él es recibido como el Rey de Gloria. ¿Y qué es lo que hace Cristo Jesús allí, según los designios soberanos de Dios? Bueno, el Señor allí, sentado a la diestra de Dios, ejerce su ministerio como el sacerdote perfecto, como está escrito en Hebreos 8, como el intercesor y el abogado de su iglesia, como lo dice Romanos 8:34 y Primera de Juan 2:1. Cristo Jesús ascendió, pero Él dice que trabaja igual que el Padre, preparando este pueblo, preparando esta iglesia para el día en que Él nos lleve y lo conozcamos cara a cara. Bueno, y tal como Jesús prometió, una vez que Él ascendió, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, los creyentes en Cristo Jesús, el día de la fiesta de Pentecostés, como nos lo cuenta Hechos capítulo 2. Y desde entonces el Espíritu Santo ha seguido siendo vertido, derramado sobre los creyentes, sobre los discípulos de todas las edades, de todas las razas, de todos los tiempos, como lo profetizó Joel 2:28. Yo le pregunto a usted, ¿sabe usted de quién estoy yo hablando? ¿Sabe usted quién es el Espíritu Santo? Y me dirá, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Bueno, Pablo tuvo una experiencia una vez que le estaba hablando a un grupo de cristianos en Éfeso. Y les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y le contestaron, ni siquiera sabemos que hay un Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído. Por eso les hice la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo para usted personalmente? ¿Quién es esa persona? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Él intervino en el principio, dice la Biblia, que se movía sobre las aguas y Él estaba gestando, formando la vida de todo lo creado. Y también intervino en la creación del ser humano. Dios dijo, hagamos al hombre, y ahí estaba el Espíritu, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el Apocalipsis se habla del Espíritu de Dios como los 7 Espíritus de Dios, no porque haya 7 espíritus, sino porque quiere darnos a entender que el Espíritu Santo contiene toda la plenitud de Dios y que es Dios y que como Dios comparte los atributos del Padre y del Hijo. Él es omnisciente, omnipresente, Él es soberano, Él es eterno. Así es que de Él estamos hablando. Y para que tenga este mensaje más relevancia para su vida, les recuerdo que el Espíritu Santo intervino directamente en la redención, en nuestra salvación. Fue por una obra sobrenatural del Espíritu Santo que Cristo Jesús, que el Hijo de Dios, fue engendrado y fue concebido en el vientre de una virgen, como lo dice el Evangelio de Lucas 1:35. Además, el Espíritu Santo ungió al Mesías y lo acompañó durante todo su ministerio. Isaías 61:1-3. Y luego Jesús dice en la sinagoga, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y habla de cómo lo acompaña en su ministerio. Amados hermanos, esta palabra es de vital importancia para la iglesia de hoy, para la comunidad cristiana El Faro. ¿Para qué es que el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia? Fue enviado para acompañarnos siempre. Amén. Para acompañarnos siempre y para empoderarnos para el cumplimiento
del propósito que el Señor nos ha encomendado, como dice Hechos 1:8. Quiero retornar a la conversación íntima con la que empecé esta predicación, Juan 16, 12 al 15. Jesús le sigue hablando a sus discípulos al corazón y les dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que oiga y lo hará saber, y les hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, dice Jesús. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, de acuerdo con este pasaje, el Espíritu de Dios fue enviado para ayudar a los discípulos de Cristo a sobrellevar aquellas cosas que aún no podían soportar en la presencia corporal de Cristo Jesús. Para guiar a la iglesia, para que camine en la verdad. Amados hermanos, nosotros como iglesia del Señor no hemos sido dejados para andar a la deriva, para ser guiados por nuestros propios pensamientos, por nuestras emociones, por las circunstancias y mucho menos por el espíritu del mundo. Dios nos ha enviado el Espíritu Santo para que caminemos en la verdad, su verdad, la verdad de su palabra y en su perfecta voluntad. El Espíritu Santo, según este pasaje, es el comunicador, es el que oye el corazón de Dios, el que oye lo que se habla en el trono de Dios y se lo comunica a la iglesia y se lo comunica a cada creyente en particular. Esto es maravilloso, esto es glorioso. ¿No les parece a ustedes? Es glorioso. Jesús dijo que la forma en que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a Él es tomando de la esencia del Padre, tomando de la esencia del Hijo e impartiéndosela a su iglesia, a sus discípulos. Démosle un aplauso al Señor, al Espíritu de Dios por ese ministerio. ¡Wow! ¡Wow! El Espíritu Santo, la persona maravillosa del Espíritu, toma de la misma esencia del Padre, del Hijo, y se la imparte a usted y me la imparte a mí. Escuchen este pasaje que es poderoso en cuanto a lo que acabo de decir. Primera de Corintios 2, del 10 al 12 dice: pero fue a nosotros a quien Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Nos muestra los secretos profundos de Dios. Nos revela los pensamientos de Dios. Y dice que por cuanto nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y no el espíritu del mundo, somos capaces de conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Aleluya. En el tiempo que me queda, quiero dirigirme específicamente al ministerio más grande del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué fue enviado Él? Podría resumirlo en una frase. El Espíritu de Dios fue enviado y su ministerio más importante en este tiempo, antes de la venida de Cristo, es preparar a la esposa, preparar a la novia del Cordero para el encuentro con su amado. Eso es lo que Él está haciendo. Él constantemente la preserva, la conserva, como dice Efesios 5:27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Sin la obra del Espíritu Santo, ninguno de nosotros, ninguna persona en el mundo sería capaz
o podría llegar a cumplir el propósito de encontrarse con el amado y disfrutar de la plenitud de la salvación. Este ministerio del Espíritu Santo de prepararnos para el encuentro con las bodas se podía entender mucho en el contexto judío. En el contexto judío había una persona, un mediador entre el novio y la novia. Era amigo de ambos y se llamaba el Shosben. Esta persona propiciaba el encuentro entre el novio y la novia. Esta persona los acercaba. Esta persona hacía su mayor esfuerzo para cuidar ese amor entre los novios. También se encargaba de los preparativos de la boda y se preocupaba de que todo saliera de la mejor manera posible. Juan el Bautista habló del amigo del esposo. Pues bien, amados hermanos, el Espíritu Santo es el Shosben de la iglesia. Es el amigo del esposo y el amigo de la esposa. El que está propiciando esa relación de amor. El que está velando por ella. El que quiere acompañarnos ese día glorioso. En la marcha nupcial allá en el cielo, en la boda del Cordero. Y entregarnos al esposo. Aleluya, aleluya. Qué ministerio más glorioso. En la Biblia está ilustrada esa labor del Espíritu Santo con lo que hizo Eliezer, que fue a buscar la esposa para Isaac. Él la buscó, él la encontró, se aseguró de que fuera la elegida y luego la persuadió de ir a casarse con Isaac, hablando de las maravillosas cualidades de su Señor y llenándola de regalos que son símbolos de los dones del Espíritu Santo. Eliezer tenazmente evadió cualquier obstáculo que le impidiera a Rebeca llegar hasta los brazos de Isaac. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, en esa labor, el Señor, el Espíritu Santo, primero nos busca, nos encuentra y nos persuade. Nadie más puede hacerlo. Como ya lo hablé en Juan 16:8, es el Espíritu Santo el que nos convence de nuestro pecado y nos prepara para recibir la justicia de juicio, de Cristo, perdón. Y luego en Filipenses 2:13 dice, porque Dios, el Espíritu Santo, es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Entonces, el Espíritu de Dios realiza en nosotros el milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración. Dice que no somos ya nacidos de carne ni de sangre, sino del Espíritu de Dios. Vean qué tremendo, porque así como el Espíritu de Dios engendró a Cristo Jesús, también nos engendra a nosotros como hijos de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo sé yo que de verdad ha ocurrido ese milagro en mi vida? Romanos 8:16 dice, el Espíritu de Dios, el infinito y poderoso Espíritu de Dios, se une a nuestro espíritu, este espíritu humano ilimitado, se une para darnos la convicción de que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Entonces Él imprime el sello de la imagen de Cristo en nosotros, el sello que son las arras del Espíritu y una garantía de que el Señor vendrá por nosotros y nos tomará como Él prometió a sus discípulos. Segunda de Corintios 1:22 dice, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no se inquieten ni se llenen de angustia, porque yo voy a prepararles un lugar.
Y cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que estén conmigo para siempre donde yo estoy. Entonces, por eso el Espíritu está actuando y nos pone las arras del Espíritu, que es como el anillo de compromiso. Cuando un novio pone el anillo de compromiso en el dedo de su novia, le está prometiendo que en un tiempo determinado la va a desposar y va a compartir su vida con ella para siempre. Y mientras la novia tiene ese anillo, no va a coquetear con nadie más, se va a dedicar a prepararse para el tiempo de la boda. Luego el Espíritu de Dios empieza su obra de santificación, porque si Él va a reunirnos con Cristo, recuerden que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es el mismo Espíritu el que nos santifica. Y dice 1 Corintios 6:11, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y 1 Pedro 1:2 dice que como resultado de la obra del Espíritu Santo, nosotros hemos sido hechos santos. El Espíritu de Dios nos imparte la naturaleza divina y luego empieza a perfeccionarnos. Cuando la imagen de Cristo inicialmente es impresa en nosotros, es como el negativo de una fotografía. El negativo de una fotografía no deja ver la imagen perfecta. Por eso tiene que haber un proceso, el proceso de revelado. Pues bien, el Espíritu Santo está en el proceso de revelar la imagen de Cristo en nosotros. Dice 2 Corintios 3:18 que somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Aleluya, somos transformados. En otra versión dice que el Espíritu cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros, para que cada vez nos parezcamos más a Cristo Jesús. Amados hermanos, es el Espíritu Santo el que nos perfecciona. Y como decía el apóstol Pablo, aquel que ha comenzado en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que nos reúna con Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Démosle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Estoy convencido que el que empezó tan buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está trabajando en eso. Pero ¿cuál es su responsabilidad? Es rendirse. Cuando un escultor va a hacer una obra, al comienzo lo que tiene es solamente un bulto, que puede ser de bronce, que puede ser de piedra, de cobre, de caliza, pero es solo un bulto. El escultor empieza a usar sus herramientas, el martillo, los cinceles, en fin, todas sus herramientas, y poco a poco le va dando forma a esa obra de arte, hasta que un día alguien la ve y dice, ah, sí, eso es, y ve una obra terminada. La obra que Él ha comenzado en vosotros la irá perfeccionando, dice la traducción lenguaje actual, en un proceso, la irá perfeccionando hasta que los reúna con Cristo Jesús. Oh, maravillosa y gloriosa esperanza. ¿Y cuántos están agradecidos de que el Señor no se haya dado por vencido con ustedes? Yo lo estoy agradecida, estoy muy agradecida, porque yo misma a veces me doy por vencida, pero Él no se da por vencido. A usted le corresponde rendirse y dejar de resistirse. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en ese proceso? Nos impulsa para que crezcamos y desarrollemos nuestra fe.
La fe son como las alas que nos pueden remontar a las alturas a cumplir el propósito de Dios. Porque usted y yo, amados hermanos, estamos en esta tierra para cumplir grandes expectativas. No las expectativas de ningún hombre, sino las expectativas de Dios. Y sus expectativas son altas, son sublimes. Es que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Y eso jamás podremos lograrlos si no le permitimos al Espíritu Santo hacer esa obra, que nos impulse, que nos ayude a desarrollar nuestra fe. Estamos destinados a gobernar las naciones con Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Pero nosotros tenemos la tendencia a quedarnos ahí, en círculos, en nuestra zona de confort. Por eso el Espíritu Santo muchas veces tiene que empujarnos de ahí. El águila tiene su nido en grandes riscos, en grandes alturas. Y ahí alimenta a sus polluelos, sus aguiluchos. Les da la comidita en el pico por varias semanas. Pero un día ella sabe que ya están listos para volar. Pero esos aguiluchos se resisten, porque es mejor que mamá águila venga y nos dé la comidita en el piquito. Y ella los anima y no quieren. Hasta que un día emprende un vuelo bastante fuerte y deshace el nido. Agita el nido. ¡Wow! ¿Cómo se sentiría usted si fuera un aguilucho en una altura impresionante y el nido se deshace, se revuelve? Pero ella no se va, ella no lo deja. Ellos se dan cuenta que tienen alas y empiezan a ejercitarlas y empiezan a volar. Y cuando uno de ellos se cansa y va de picada, ella se pone debajo de él y lo levanta. Pues oiga lo que dice la palabra de Dios de la obra del Espíritu en Deuteronomio 32:11. Como el águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y lo lleva sobre sus alas, así lo haré yo. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos le agradecen al Señor por agitar el nido con dificultades, con retos de fe? Dígale: Señor, sigue agitando el nido para que yo aprenda a volar. Aleluya. Por último, yo quiero referirme a una conmovedora acción del Espíritu Santo. Y es que Él nos ama apasionadamente. Dice Santiago 4:5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Otras versiones: el Espíritu de Dios, el que hizo habitar en nosotros, suspira por nosotros con celos envidiosos. ¡Wow! El Espíritu que habita en nosotros nos ama celosamente. Este texto revela al Espíritu Santo amándonos de tal manera, tan apasionadamente, que siente celos. Y los celos son una de las emociones más fuertes que un ser humano pueda experimentar. Cuidado con los celos del Espíritu Santo. Cuidado con comprometerse con el mundo, porque su celo también puede ser como un fuego consumidor. Él nos anhela celosamente. ¿Qué motivación tienen los celos del Espíritu de Dios? ¿Por qué es que Él nos cela? Nos cela para conservarnos única y exclusivamente para el esposo, para guardarnos en esa pureza. Por eso nos cela. Y este pasaje está en el contexto de una exhortación. La exhortación es: oh almas adúlteras, ¿acaso no entienden que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y habla de la iglesia. En el original, en femenino, diciéndole: ustedes le pertenecen a Cristo Jesús, al esposo. Y todo compromiso con el mundo es adulterio espiritual. Entiéndanlo, es infidelidad.
Es como si le dijera a la iglesia, ¿acaso no te das cuenta que tienes en tu dedo el anillo de compromiso? ¿Acaso no entiendes con quién te vas a desposar muy pronto? A ver, despierta, despierta, despierta. No te comprometas ni coquetees con nadie más, porque el esposo se prepara para venir por ti, porque en el cielo todo está preparado ya para las bodas del Cordero. Al prepararme para este mensaje, se conmovió mucho mi corazón, porque comprendí mejor por qué la Biblia dice que nosotros le podemos causar tristeza al Espíritu Santo. ¿Cómo una persona tan insignificante como yo, si no fuera por la gracia de Dios, puede entristecer al Espíritu Santo? Pues sí, lo podemos entristecer. ¿Cuándo? Cuando oponemos resistencia a la obra. Cuando nosotros mismos estamos bloqueando su propósito eterno de prepararnos para el encuentro con Cristo Jesús. Amados hermanos, el Espíritu Santo es ese Sherpa celestial. Los Sherpas, estos guías que viven al pie del Everest y llevan a los excursionistas a conquistar las alturas del Everest, llevando sus cargas y animándolos. El Espíritu Santo es el Sherpa celestial, es el guía. Por esa razón trabaja, nos habla todos los días para que nos entreguemos y nos santifiquemos. Él es el que está tejiendo el vestido esplendoroso de la novia, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, que son las obras de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Así que mi amado, mi amada, no se resista hoy a la obra del Espíritu. Y el Espíritu Santo y la iglesia se unen. Wow. Y así termina la Biblia. Se unen y los dos dicen, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, 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 ven Señor Jesús, ven, porque tu novia te está esperando. Pongamos de pie, amados hermanos. Gloria al Señor. La gloria sea para Dios. Oh Padre Celestial, Señor omnipotente, te damos las gracias, te damos la honra, la alabanza, Señor. Padre Celestial, al igual que tú engendraste a Cristo Jesús en el vientre de la Virgen María, nos has engendrado como hijos del Dios Altísimo. Señor, al igual que tú ungiste a Cristo Jesús para realizar su ministerio, nos has ungido a nosotros para cumplir tu propósito eterno. Señor, yo oro, Señor, por tu iglesia presente en este lugar. Tú nos has estado hablando de la necesidad de rendirnos, de entregarnos sin reservas a ti. Padre, oro para que cada persona en este lugar sea tocada para rendir todas sus resistencias a ti. Escucha, hermano, la palabra dice, si oyereis hoy su voz, la voz del Espíritu, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya.